Vamos pues a escuchar la predicación en esta mañana, en este primer día de la semana y bueno, pues similar al himno que acabamos de cantar, ¿verdad? Que haz lo que quieras de mí, Señor. Es algo verdaderamente que debe estar en nosotros, en nuestra mente, ese tipo de pensamiento. Haz lo que quieras de mí, Señor, porque aún debemos de cambiar nuestra vida siempre, constantemente, seguir mejorando, nunca dejar de trabajar, sí, en el conocimiento, sí, en el predicar, pero aún también en el cambiar nuestra vida, ser mejores servidores de Dios diariamente. En todo lo que hacemos, dar honra y gloria a nuestro Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Bueno, pues en esta mañana el tema, el título es A través de los ojos de Dios. Nos daremos cuenta, pues, hermanos y amigos, de una acción, ¿verdad? Estaremos hablando un poco de David, aunque no vamos a estar enfocados totalmente en la vida de David, pero sí vamos a estar mencionando, ¿verdad? Algunas cosas que sucedieron en la vida de él. Saben, hermanos, y nos damos cuenta cuando escudriñamos las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La Biblia nos habla mucho y tanto del rey David, ¿verdad? Él se esforzó mucho por ser fiel a Dios y nos damos cuenta en verdad cuánto él se esforzó por ser fiel en toda su vida, realmente, desde joven. Nos damos cuenta del rey David, ¿verdad? Desde que, siendo jovencito, cuidando las ovejas, siendo un pastorcillo, y después venció con esa gran fe que él tenía a aquel gigante Goliat, ¿verdad? Ese es el rey David, que aún después de tantos años, antes de morir, él murió pues siendo fiel. Nos habla las escrituras y nos dice que David era un varón de Dios. Sí, y esta frase, varón de Dios, hablando de David, del rey David, se menciona en varias ocasiones en la Biblia. Qué hermoso para él, qué bendición para él. Y de verdad, así debemos de esforzarnos cada quien. Que Dios dijese lo mismo de cada uno de nosotros, un varón o una varona de Dios. Porque así se dice también, ¿verdad? Aún así se le llamó a Eva, varona, porque del varón procede, ¿verdad? Del varón el Señor la creó a ella. Así que, qué bien, ¿verdad? Vamos pues, como decíamos, haz de mí lo que quieras, Señor, como en el himno, ¿verdad? Que el Señor pueda decir de nosotros también que somos de Dios, que somos varones o varonas, ¿verdad? De nuestro Señor. Conforme a mi corazón, también dice en Hechos 13, si volteamos nuestras Biblias ahí, conforme a mi corazón haré, o más bien hará David, todo lo que yo quiero. Dice en Hechos 13:22 de esta manera. Quitado este, les levantó por rey a David. Quitado este quiere decir Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Después, nuestro Dios puso a este segundo rey en el pueblo de Israel, que fue el rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto está hablando Dios sobre el rey David, ¿sí? ¿Saben ustedes que es muy interesante que el rey David procedía de la tribu más pequeña de israelita, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y aún más de la familia más pequeña, más insignificante, él mismo, ¿verdad? Dice que su padre era Isaí y él decía, ¿quién soy yo? Cuando Dios lo escogió a él, ¿verdad? Para ser rey, Señor, ¿quién soy yo? Si vengo de la tribu más pequeña y mi familia, ¿verdad? Es de la más pequeña. Los más humildes, podríamos decir, vivían en humildad. Pues ahí vio Dios. Dios no busca riquezas, Dios no busca gran sabiduría, sino que Él busca aquel corazón. Él busca a aquellos que en verdad se dedican a buscarle,
a escudriñar sus escrituras, a aprender, a crecer, a cambiar nuestra vida y otra vez, como el himno lo mencionaba, a transformar y cambiar nuestra vida conforme a su voluntad. Ahí es donde Dios busca, ¿verdad? Y otra vez, esperemos que cada uno de nosotros sigamos cambiando nuestra vida para agradarle a nuestro Señor diariamente. Ahías dijo a Jeroboam, Ahías, vamos a buscar allá en el Antiguo Testamento, por favor, en Primera de Reyes. Ahías era un profeta de Dios, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 14. Dijo a Jeroboam, que era el rey en ese entonces. En realidad no le dijo directamente a Jeroboam, sino a la esposa de Jeroboam, ¿sí? Pero claro, esto no era un mensaje del profeta, sino un mensaje de Dios. Así que dijo Dios, en verdad, a Jeroboam, ¿sí?, que David hizo lo correcto ante Dios. Estoy tratando de que nos demos cuenta, ¿verdad?, qué tan fiel fue David hacia Dios. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8 y 9, nos dice así: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Le está diciendo, claro, Dios a través del profeta a Jeroboam. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y sigue diciendo el 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. ¿Nos damos cuenta? Bueno, pues varias cosas que aprendemos aquí, ¿verdad? Pero otra vez nos queríamos enfocar en David, siendo pues el más humilde de allá, ¿verdad?, de su familia, insignificante, podríamos decir de una manera, pero Dios lo escogió a él, y Dios vio en él que sería fiel y así lo hizo. Y en estas palabras de Dios nos hace saber que David fue fiel. Pues nuestro Dios, sabemos que después de David vinieron muchos reyes más, ¿verdad? Y uno de ellos fue Jeroboam, y fue muy malo en cuanto a la obediencia a Dios, ¿verdad? No solamente eso, sino que nos dice que David guardó sus mandamientos. Saben que muchas veces se dice, no, David, ¿verdad? Como que hay una imagen negativa sobre el rey David. Y bueno, pues se entiende porque David se equivocó muchas veces o varias veces, ¿verdad? Y de manera muy seria. ¿Sí? Pero también, si nos acordamos del pecado de David, debemos de acordarnos también de sus arrepentimientos, ¿verdad? Que él se arrepentía, él pedía perdón, y precisamente David escribió muchos de los salmos y palabras tan hermosas de arrepentimiento, de alabanza a Dios, lo cual, después de todo, viene a ser un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Anduvo pues David en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Y qué hermoso, es lo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando venimos a nuestro Señor y nuestros pecados son perdonados, queda todo borrado, queda todo en el olvido y perdonado, ¿verdad? Así que de igual manera se puede decir de nosotros el nombre de cada quien y decir solamente hizo lo recto delante de mis ojos, ¿verdad? Porque lo malo que hemos hecho ha sido perdonado y bueno, así luchamos pues diariamente para mantenernos de esa misma manera. Bien, pues el nombre de David, sabrán ustedes que aparece en las Escrituras más de 1000 veces, ¿verdad?
tanto en el Nuevo como en el Antiguo, mencionaba hace un momento. Aunque no nos enfocaremos pues en David, que ya lo hicimos bastante, estuvimos viendo, ¿verdad?, qué tan fiel era David y cómo Dios mismo opinaba de esa manera. Pues sí veremos algo que hizo. Entonces, lo que estaba tratando de hacer es que aún David, pues, habiendo sido tan fiel y hablando a un Dios mismo de él de esta manera, David hizo algo, ¿verdad?, muy incorrecto. Sí pecó en varias ocasiones, pero aquí también, en esto que vamos a leer en Primera de Crónicas, si me acompañan ahí, por favor, y vamos a estarnos otra vez, como es costumbre, refiriendo a estos versículos en varias ocasiones, aquí en Crónicas. Así que si buscamos en el capítulo 13, por favor, vamos a leer del 1 al 3 primero. Sabemos que el corazón de David, ¿verdad?, estaba siempre deseoso de agradar a Dios, de buscar a Dios, de hacer solamente lo bueno ante el Señor. Y David mismo, aunque no dice estas palabras, pero nos damos cuenta porque David acaba de ser puesto como rey, aquí en lo que vamos a leer, ¿sí? Sabemos que el rey, el primer rey del pueblo de Dios, otra vez fue el rey Saúl, y Saúl fue infiel a Dios, ¿verdad? Tuvo ídolos, desobedeció a Dios, bueno, tantas cosas. Ahora ha sido quitado y David ha sido puesto. Y él menciona algo que nos hace ver esto, que David deseaba que su reino sería diferente. Y diferente en el sentido positivo, ¿verdad? Él dijo, traigamos el arca y démonos cuenta pues lo que estaba sucediendo. El versículo del 1 al 3 nos dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Esta frase es algo terrible, ¿verdad? O sea, lo que nos está informando David, desde los años, desde el tiempo de Saúl, que no habían hecho caso del arca del Señor. Imagínense ustedes, cuando esto era algo de la parte central, ¿verdad? De la adoración, del servicio a Dios, allá en el tabernáculo. Bueno, aún no se construía el templo para este tiempo. Todavía no estaba el templo, estaba el tabernáculo. Aquel lugar, ¿verdad? Aquello que se movía aún, ¿verdad? Era movible. El pueblo de Dios lo movía. Bueno, en el desierto pues seguían aquella nube o seguían aquel fuego y donde Dios se detenía, ahí es donde Dios les estaba mandando que volviesen a erigir aquella carpa, ¿verdad? Que era pues el tabernáculo del Señor. Y adentro en el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios, era precisamente aquí en el arca. Así que era algo muy importante para la adoración a Dios. Y ya hacía años, dice, según lo que leemos, no habían hecho caso de ella. Pero David no era el rey, ¿verdad? Sino Saúl. Él era el que dirigía el pueblo. Y una y otra vez nos damos cuenta cuando leemos toda la historia de los reyes y las crónicas en el Antiguo Testamento, dependía del rey. Si el rey era fiel, él animaba al pueblo a hacer las cosas correctas. Si el rey era infiel, de igual manera llevaba al pueblo a la idolatría y al pecado, ¿verdad? Pues ahora David quiere regresar a lo correcto. David quiere hacer lo bueno, quiere traer el arca, ¿verdad?
¿Y quién no estaría contento, verdad? Como decíamos antes de empezar, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de estar aquí presentes con un corazón gozoso. David, ¿verdad? Decía también yo precisamente que David se gozaba cuando decían a la casa de Jehová iremos. Bueno, ahora no es un templo como en el Antiguo Testamento. Nosotros, nuestro cuerpo es el templo, ¿verdad? Pero también de igual manera nos gozamos porque sabemos que estamos ante la presencia de Dios aquí, cuando estamos reunidos como iglesia, ¿verdad? Así que con ese corazón, de igual manera, buscamos al Señor. Y David pues quería que todo el pueblo se gozara con él para traer el arca. Esto era algo bueno. Buscó el consejo de los capitanes y todos los jefes, como decía. Así que mostraba un liderazgo, ¿verdad? Y sabemos que David fue un líder por mucho tiempo, ¿verdad? Y un buen líder. En las batallas, sí, pero aún también como rey, ¿verdad? Quería compartir el gozo con todo el pueblo de Dios, el gozo de traer el arca nuevamente en donde debería de estar. Porque si recuerdan, el arca anteriormente había sido robada, ¿verdad? Por otra nación. Así que ahora pues la rescatarían, la traerían del lugar en donde estaba pues. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso del arca. Es como si nosotros nos olvidáramos de venir a reunirnos, ¿verdad? Simplemente no estuviéramos aquí por años, ¿verdad? Y un día dijéramos, oye, pues vamos a volver a reunirnos porque Dios manda aquello. Sí, debería de ser un gran gozo, ¿verdad? Pero claro, eso no debe suceder. Debemos de estar aquí. Dios nos manda, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Así que toda la asamblea, todos aquellos con los que habló David, dijeron que sí, ¿verdad? Que se hiciera de esa manera como David lo estaba planeando. Bueno, pues nos dice el 4 precisamente. Dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Sí? Así que estuvieron de acuerdo. Muy bien, sí, David, que se haga de esa manera. Pues David actuó. No solamente quedó en un plan. Porque cuántas veces escuchamos, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto, y ahora sí voy a ser fiel, y voy a regresar al Señor. Y las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella enseñanza, aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo sobre el hijo pródigo? Eso es precisamente una de las enseñanzas que tenemos ahí. Cuando el hijo pródigo llegó a lo más profundo del pecado, él dijo arrepentido, volveré a mi padre. Y esto está representando, claro, regresar al Señor. Y le pediré perdón y allá tantas bendiciones que tengo y yo ¿dónde estoy? Después nos damos cuenta que en verdad hizo lo que él dijo, ¿verdad? Que planeó, que regresaría a Dios y estaría firme. Y el Señor lo recibió, ¿verdad? Así que eso es lo que vemos aquí con David. No solamente fueron palabras, sino que en verdad tuvo acción, ¿verdad? Emprendieron el viaje con el pueblo y fueron a hacer aquello que se había planeado. Dice el 5 y el 6. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, perdón, no N, con M. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Entonces, este es el lugar en donde estaba el arca, ¿sí? Fueron para allá, subieron a aquel lugar para traer el arca del Señor.
Fíjense que nos dice, seguramente David estaba muy contento, ¿verdad? De hacer aquello, el pueblo de igual manera, y saben que hasta hicieron un carro nuevo para poner el arca, ¿sí? Y no un carro, ¿verdad? Nos podemos imaginar, por supuesto, que era una carroza, ¿verdad? Como lo que conocemos ahora quizás como una carreta, o no sé, ¿verdad? Como se digan en diferentes países, pero algo quizás con ruedas de madera, no sé, ¿verdad? Exactamente cómo sería este carro, no nos especifica, pero sí era nuevo, seguramente algo hermoso para llevar el arca del Señor. ¿Verdad? Qué bien, podríamos pensar. Qué bien, qué gozo, que finalmente esto se va a hacer. Y dice el versículo 7 y 8, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Saben que Abinadab ya había muerto? Era de casa de él, o sea, quizás físicamente de la casa de él, pero pudiera ser de la familia de él también, ¿verdad? Esto puede significar de esa manera. Abinadab era uno de los hijos de Saúl, que al final de la vida de Saúl fueron muertos 3 de sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Saúl fueron muertos pues igual que él, ¿sí? Abinadab era uno de ellos. Y Usa y Ahío eran también hijos de Abinadab. O sea, venían siendo como nietos de Saúl. ¿Sí? ¿Saben que el rey David respetaba mucho? El rey David respetaba en gran manera al rey Saúl. Y amaba mucho a uno de sus hijos. Jonatán, si no estoy equivocado. ¿Verdad? Era su amigo. Un amigo, ¿verdad? Una amistad tan sincera y tan grande entre ellos dos. Dice que sus almas quedaron entrelazadas, ¿verdad? En amistad, por supuesto. Una amistad limpia, sana, por supuesto, ¿verdad? Pues David respetaba tanto a Saúl que aún pudo quitarle la vida. Saúl buscaba a David para matarlo y David escapaba solamente. David pudo haber matado a Saúl en varias ocasiones, pero dijo, ¿cómo voy a matar a aquel que Dios ha escogido para ser rey de su pueblo? David pensaba que esto no era correcto y no lo hizo, ¿verdad? Él respetaba mucho, pues, a Saúl y seguramente a su familia, y Usa y Ahío, siendo familiares de Saúl, seguramente era algo bueno, ¿verdad? Que estuviese con ellos. Y ellos, dice, guiaban el carro nuevo que habían fabricado para llevar el arca del Señor. Bueno, dice el 8, y vamos a leer el 7 y el 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, y cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Sí, había instrumentos en el Antiguo Testamento. Aquí se estaba alabando a Dios por este gran regocijo que había en este momento, ¿verdad? Y nos dice algunos de los instrumentos que se usaban en aquel tiempo. Sí, nadie lo puede negar. Se usaban estos instrumentos y había gran gozo, ¿verdad? Ante Dios porque estaban finalmente trayendo el arca del Señor. Pero Dios hirió a Usa. Aquí llega el momento, ¿verdad?, que cambia todo. En Crónicas, bueno, seguimos leyendo del 9 al 14, nos dice, perdón, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy.
Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Pues, ¿cómo fue esto? ¿Por qué hirió Jehová Dios a Usa? En medio de este gran gozo, en medio de este viaje, transportando aquel arca, que era algo tan maravilloso, que estaban tratando de corregir. ¿No estaría Dios contento con David porque finalmente iba a traer el arca que habían olvidado y lo iban a traer al lugar correcto para adorar a Dios? ¿Y Dios hirió a Usa? Pues así fue, ¿verdad? Y podemos pensar tantas cosas, pero ¿por qué? David mismo dice, ¿cómo? ¿Verdad? Si algo hice mal, entonces ya David no se sentía bien ante Dios como para llevar el arca a donde lo iban a llevar. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Verdad? Podríamos pues preguntar cómo es posible que Dios hiciera esto. Si había tanto gozo y Dios los castigó. Otros dirían, yo prefiero no leer eso y ver el amor de Dios, ¿verdad? Porque a algunos no les gusta simplemente ver las cosas negativas, ¿verdad? Pero aún de eso aprendemos. Ahí debemos de ver también. Ver la severidad de Dios y ver el amor de Dios, pero también la severidad. Debemos de aprender de todo. ¿Sí? Y hay una enseñanza, hay una razón por qué. Y claro que Dios tiene la razón. Y nos daremos cuenta, ¿verdad? Es necesario pues ver todo el consejo de Dios. Debemos de siempre estar conscientes de todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Si eso sucedió, fue por una razón, y una razón muy correcta ante los ojos de Dios. ¿Sí? A través de los ojos de Dios. En Hechos 20:26 dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. David fue lo que olvidó. Estaban muy contentos, muy felices de hacer aquello, pero se le olvidó algo. Se le olvidó ver el consejo de Dios. ¿Sí? Pablo nos dice esto. Cada uno de nosotros, como decíamos hace un momento también, debemos de estar siempre creciendo, madurando, perfeccionándonos en el conocimiento y en la obediencia de Dios. No podemos tomar una parte de la palabra del Señor y la otra olvidarnos. Esto sí me gusta. Pero esto del matrimonio, no, ni me hables de aquello. A mí no me gusta. Lo quiero a mi manera. ¿Eso es lo que debemos de hacer? ¿O debemos de ser humildes y decir, ¿qué es lo que dice el Señor? Y si yo pienso de otra manera y Dios dice de otra, ¿qué tengo que hacer? ¿Enojarme y decir, no, es como yo quiero y yo digo? ¿O decir, pues tengo que cambiar eso? Tengo que dejar mis sentimientos, mi error y irme a la palabra de Dios. Eso. Y no estoy dando un ejemplo solamente del matrimonio. En todas las cosas, en todas las enseñanzas de Dios, debemos de ser humildes y aceptar la palabra del Señor, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, no el consejo del hombre o nosotros mismos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 también nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo a Timoteo también. Va a llegar un tiempo, dice Pablo, en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Verdad? O sea, a las personas no les va a gustar, no van a estar buscando la verdad. Llegará un momento que no sufrirán. ¿Por qué? Porque otra vez el ejemplo que estaba dando, si a mí me gusta de una manera, porque me conviene, pero ahí está ahora la enseñanza de Dios que es diferente. Voy a sufrir, tengo que sufrir para dejar esto y hacerlo conforme a lo que Dios dice, ¿verdad? Es un cambio que debe haber en mí, un esfuerzo, quizás un dolor para dejarlo e ir a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer diariamente, ¿verdad? Pero dice, llegará un tiempo en que ya no harán eso. Más bien olvidarán la palabra de Dios y se irán por sus propias enseñanzas. Bueno, estaba hablando también de aquella primera gran división que hubo en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así que se amontonarán, sí, con comezón de oír, sí, quieren oír, pero no la palabra de Dios. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, enseñarán a su propia manera, sus propias enseñanzas, sus propios gustos, y apartarán de la verdad el oído. Ya no querrán oír. ¿Saben? En un tiempo el pueblo de Dios decía a los profetas, ya no nos hables la verdad. De esa manera dice el Antiguo Testamento. Ya no nos profetices la verdad, ya no nos digas, dinos mentiras. Eso decía el pueblo de Dios a los profetas. Dinos mentiras, cosas que nos gusten, es lo que quiere decir. ¿Sí? Y que no se nos haga extraño, porque en el mundo religioso, eso sigue sucediendo mucho, y mucho, ¿verdad? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Otra vez, pues cuentos, ideas, ¿verdad? Gustos propios. Más bien, ¿qué debemos de hacer? Otra vez, ir a la palabra de Dios para hacer todas las cosas. Si David hubiera hecho eso también en aquel momento, que llevaron el arca o que querían llevar el arca, todo hubiera salido bien. Pero hubo una razón por qué aquello no salió correctamente. ¿Sí? Ya regresaremos allá en un momento. A través de los ojos de Dios, esta situación pues es muy diferente de lo que estaban tratando de hacer. Aunque David quería agradar a Dios, no consultó a Dios. No consultó su palabra, la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos. Dios tenía una manera que debería de transportarse aquella arca. No siguieron el modelo para transportar el arca. Me gustaría pronto, para darnos cuenta, ¿verdad? Y pues seguir creciendo en el entendimiento de lo que pasaba o de lo que Dios mandaba en ese tiempo. Si vamos a Éxodo, en el capítulo 25, del 10 al 15. Éxodo 25, de 10 al 15, nos dice de esta manera. Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio, y su altura de 2 codos y medio. Y la cubrirás de oro puro por delante y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas.
Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. Allá está, ¿verdad? Dios, desde que les mandó hacer esa arca, les dijo que la arca tendría 4 anillos y que pasarían por ahí unas tablas, así como lo vemos similar a ese dibujo, ¿verdad? Que está ahí. Excepto que las varas también deberían de estar cubiertas de oro, según la descripción que leímos, ¿verdad? Bueno, pues muy interesante esto, ¿verdad? Dios dijo que así lo hicieran y que para eso eran esas varas, para transportarla. Pues, ¿qué nos dice también Números 4? Por favor, vamos a juntar estas dos enseñanzas, 4, 14 y 15. Nos dice, y pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bueno, Dios les dio orden aún de cómo mover las cosas, el templo, o no el templo, el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo, todas las cosas, cómo se deberían de poner, quién lo llevaría. Bueno, claro que los levitas tendrían que llevar no solamente el arca, sino todas las cosas del tabernáculo. ¿Sí? Y todos tenían, todo en el pueblo de Israel tenían responsabilidad. Y todos estaban acampados alrededor del tabernáculo. Y todo de una manera tan ordenada. Dios es un Dios de orden. Y así mandaba a su pueblo. 3 tribus de cada lado. Y en orden. ¿Quién pasaría primero? ¿Y quién llevaría después? ¿Y qué llevaría cada quien? ¿Y aquel carro nuevo que hizo David? ¿Y aquello tan hermoso? ¿Y aquel gran gozo? Aún con instrumentos, fue en vano, porque no lo hicieron correctamente. ¿Sí? En ese momento, en esa ocasión, fue en vano, porque no estaban agradando a Dios realmente. Sí, parecía ser algo bueno, como muchas veces también en las enseñanzas del mundo, en los grupos religiosos, pareciera ser que aquello que están diciendo, que están hablando de Dios y que están hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero si no lo están haciendo correctamente como Dios lo manda, en vano es. Dios mismo lo dice, Jesucristo mismo nos dice, ¿verdad? En vano me honran. ¿Sí? ¿Por qué David no siguió esto? Los levitas eran los que debían de haber llevado el arca. ¿Pensaría que por llevarlo en un carro nuevo? ¿Un carro muy bonito? ¿Jalado por bueyes? Quizás utilizaron los bueyes más fuertes, más perfectos, sin ninguna enfermedad, sin ninguna nada malo, ¿verdad? En estos animales. Pues quizás sí, pero no voltearon a ver la palabra de Dios. Años antes que esto sucediera, los hijos de Aarón pecaron también, ¿verdad? Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño. Quería leer esto también, por favor, si me acompañan ahora a Levítico. Levítico en el capítulo 10. Por favor, versículo 1 y 2. Nos dice así, Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tan sencillo así. Dios les había dado una orden también de cómo y qué deberían de hacer para adorar a Dios en el culto de adoración, allá en el tabernáculo. ¿Sí? Esto era al principio. Esta ocasión, aquí fue aún la primera ocasión que se hizo aquel sacrificio, aquel culto a Dios. Estaba recién construido el tabernáculo y por primera vez se iba a ofrecer aquellos sacrificios a Dios, aquel incienso. Pues los hijos de Aarón no siguieron las instrucciones de Dios. ¿Sí? Esto fue lo que sucedió. Dios los fulminó ahí, completamente. ¿Por qué? Podemos pensar. Otra vez, una situación semejante a la de David allá. Esto era para Dios, era para ofrecer y alabar a Dios y darle sacrificio. ¿Cómo es que Dios mató a Nadab y Abiú? Dios es un Dios celoso. Y Él quiere que hagamos las cosas exactamente como Él los manda, no como nosotros. David estaba haciendo a su manera. Nadab y Abiú hicieron a su manera y fueron castigados. Eso nos enseña, claro, no tomamos los mandamientos del Antiguo Testamento porque vivimos en la cristianidad, en el Nuevo Testamento, en la ley del Señor, en la gracia, pero sí tomamos ese gran ejemplo de los celos de Dios, de qué tanto Dios busca nuestra obediencia, ¿verdad? No podemos adorar a Dios a nuestra manera. No podemos ofrecer aquí diferentes cosas o poner acá arriba lo que querramos a la manera que nos guste y nos plazca. Tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios, podemos quizás decir, no sé si sea algo bueno o algo malo. Iba a decir gracias a Dios que no nos fulmina, que no nos mata en ese instante cuando hacemos algo malo. Y ofrecemos a Dios un sacrificio que Dios no pide. Pero debemos pues tomar esos ejemplos y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues es muy clara la consecuencia, ¿verdad? No nos detalla el pecado exactamente lo que hicieron, pero sí nos dice que hicieron algo extraño, que ofrecieron a Dios un fuego extraño, o sea, algo diferente, ¿verdad? Algo que Dios no pidió. Bueno, pues yo ponía estos versículos para que nos diéramos cuenta. Vamos a pasarnos, no vamos a leer estos versículos, pero dense cuenta, sí quiero que sepan, si gustan apuntarlos y leerlos ustedes, ¿verdad? Bien pueden con toda confianza hacer eso. Pero sí, Dios les daba también aún la manera en que debían de hacer el incienso. ¿Qué tipo de hojas o flores deberían de usar? ¿Y cómo deberían de hacer aquello en polvo? ¿Y cómo deberían de ofrecer aquel incienso en una copa del incenciario? Poner un fuego en la copa y después un puño de ese incienso, quemarlo ahí. Es lo que Dios pedía, ¿verdad? Y aquí lo vemos en estos versículos, mas ellos hicieron diferente. ¿Cómo? No tenemos que saber. No necesitamos saber. Lo que tenemos que saber es lo que nos dice. Que hicieron algo extraño. Algo diferente que Dios no les pidió. ¿Sí? Ahí está la enseñanza. Ahí está lo importante. A los ojos de Nadab y Abiú, ellos estaban haciendo bien. Es para Dios. Dios no nos pidió, pero es para Dios.
en los ojos de Dios, eso no valió, ¿verdad? No fue correcto. ¿Sí? Entonces, veamos las cosas a través de los ojos de Dios, no los nuestros, porque no venimos a agradar a Dios, ¿verdad? No venimos a agradarnos a nosotros, sino a Dios. Entonces tenemos que ver todo a través de sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir, a través de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que piensa Él? ¿Qué es lo que pide nuestro Señor? No solo los fulminó Dios, sino que hubo otras consecuencias. Fíjense, algo tan serio en verdad fue. Aarón, que era el padre de estos dos jóvenes, o estos dos hombres, y los otros hijos deberían demostrar la justicia de Dios al no participar de las costumbres de luto. ¿Sí? Se rasgaban sus ropas, ¿verdad? Cuando alguien fallecía o les llegaba una noticia muy mala, ¿verdad? Rasgaban su ropa en muestra de dolor. Dios aquí les mandó a ellos, si vemos en Levítico también, el capítulo 10, versículo 6, nos dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itmar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí levantarán por el incendio que Jehová ha hecho. Bueno, pues el padre y sus hermanos no deberían de hacer luto por aquellos dos. Tan serio era así. Ni siquiera Dios les permitió, ¿verdad?, que se dolieran por la muerte de aquellos hombres. Porque muy, muy mal habían hecho. ¿Sí? Bueno, pues Lucas 9:60 nos dice algo similar cuando Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Esa es la enseñanza de Dios antes y ahora. Que le amemos a quién primeramente, a Dios, ¿verdad? Él es el primero, Él es el importante. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces nos preguntamos, pues, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo van a enterrar muertos a muertos? Si están muertos, ¿cómo los van a enterrar? Bueno, obviamente, se está refiriendo primero a los muertos espirituales, ¿verdad? Aquellos que tienen su mirada puesta no en Dios, sino en el mundo. Dejen que aquellos entierren a sus muertos, sí, físicos, ¿verdad? Tú ven y sírveme. Tú ven y haz mi voluntad. ¿Sí? Estas son las palabras de nuestro Señor. Lo que quiere decir es que le sirvamos a Él primero. ¿Verdad? Este hombre quería ir a enterrar a su padre que había muerto y esta fue la respuesta, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por los comentarios de nuestros familiares, sobre todo. ¿Quiénes son los que más tienen influencia en nuestra vida? Nuestra familia, ¿verdad? Hermanos, padres. Y bien, si quizás aquel hombre hubiese ido a enterrar a su padre, a lo mejor ver el dolor de su mamá o de sus hermanos y ver cómo te vas a ir si tu padre ha fallecido. Eso es a lo que se refiere. Poner primero a Dios. No tanto que sea pecado ir ¿verdad?, a acompañar. Nuestro Señor mismo lloró cuando murió Lázaro. ¿Verdad? Pero esta es la enseñanza. Pongamos la voluntad de Dios primero, antes que la del hombre.
Pero si toda la asamblea estuvo de acuerdo, si regresamos allá en Crónicas, ¿verdad? Y recordamos que toda la asamblea, todo el pueblo con los que habló David le dijeron, bien, está bien, hagámoslo así como tú lo dices. Pero aprendemos esto, que la mayoría no siempre está bien. Y esto era todo el pueblo, ¿recuerdan? O toda la asamblea de aquellos líderes que se habían reunido ahí con David. La mayoría no siempre está bien. Y hemos estudiado más bien que la mayoría normalmente está equivocada. La mayoría normalmente está equivocada. Nos damos cuenta que siempre Dios habla de un remanente. Mientras tanto, todo el pueblo en idolatría y haciendo diferentes cosas, allí había un grupito, un remanente, es lo que quiere decir. Un sobrante, un grupo pequeño, fiel a Dios. ¿Verdad? ¿Tendría la razón la mayoría? No, el remanente, el grupito chiquito, que en realidad fueron fieles, que en realidad se esforzaron y no practicaron el pecado, sino que se quedaron el mandamiento de Dios. ¿Sí? El remanente. Aún nos dice las Escrituras, ¿no es cierto? Que ancha es la puerta donde va el mundo, ancha es la puerta para la perdición, y muchos van por ella, y angosta la puerta de salvación. Dios mismo nos enseña que la mayoría está equivocada, que la mayoría va a ser perdida. Porque este camino de Dios requiere esfuerzo, requiere cambio, requiere dedicación diaria. No podemos estar cavilando, a veces sí y a veces no, ¿verdad? Como queriendo ser neutrales o tibios. Y Apocalipsis nos dice también, ¿verdad? Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no acepta tibio o más o menos, o a veces sí. Dios quiere siempre que estemos dedicados al Señor. Los fríos, claro, están fríos y serán perdidos, pero también los tibios. Así que no debemos de ser tibios, no debemos de desanimarnos. Debemos de estar siempre firmes. Es lo que nos enseña eso. ¿Sí? No debemos de estar de acuerdo solo para evitar discusiones, ¿verdad? En alguna cosa en cuanto a las cosas de Dios. No, en cuanto a las cosas de Dios hay que hacer lo que Dios manda. Si son cosas de opinión, como hemos hablado muchas veces antes, bien, no importa. ¿De qué color se pintará la pared? ¿O X? ¿Otra cosa? No importa, no es pecado, hagan lo que quieran, no, yo estoy de acuerdo. Les ayudaré a hacer aquello, ¿verdad? Ahí sí, vamos a mantener la paz y vamos a trabajar juntos. Pero también en la palabra de Dios, ¿verdad? En eso no puede haber opiniones o la mayoría, sino que dedicarnos y ver exactamente cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí debemos de estar. Nuestra decisión debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y no decir me parece bien si no lo hemos escudriñado, sin realmente haber visto las Escrituras. Alguno dirá, a Dios no le importa cómo le adoren, cómo le sirvan, simplemente que lo hagan. No es cierto que dice el mundo, o muchos dicen, pues adoran al mismo Dios. Todos buscan al mismo Dios, no importa a qué iglesia vayas. Nos damos cuenta de David, Nadab y Abiud y muchos otros ejemplos. Solamente tenemos tiempo para ver esos dos, ¿verdad? Hay tantas enseñanzas que nos dice hay un camino, hay una verdad,
hay un evangelio, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios, una esperanza. Y el mundo dice, no, hay muchas y todas son iguales. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al mundo que dice? ¿O a Dios que dice que hay un camino? ¿Verdad? Pues David tuvo que corregir lo que había hecho. ¿Sí? Vamos a regresar otra vez, por favor, en Primera de Crónicas. Ya pronto nos acercamos al final. Primera de Crónicas. Por favor. Capítulo 15. El versículo 2 nos dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Muy bien, David. ¿Por qué no hiciste eso antes? ¿Verdad? No debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Muy bien, David. Ahora el 12 al 15 dice, y les dijo, varones que sois vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios, a Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberle hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas, o según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Qué bien. Finalmente, ¿verdad? Se dieron cuenta cuál fue el error. Fueron a las escrituras, se dieron cuenta, Dios mandó a los levitas que ellos transportaran, ¿verdad? Que ellos movieran el arca. ¿Por qué no lo hicimos así antes, verdad? Así que debemos de buscar a Dios, ¿cómo? De acuerdo a sus ordenanzas. Aún el culto de adoración aquí. Hay reglas, hay ejemplos bíblicos, es lo que Dios nos ha dejado. Lo que hacía la iglesia al principio, lo decimos una y otra vez. Lo que hacía la iglesia al principio, los ejemplos aprobados, eso es nuestra enseñanza. ¿Sí? Si hacían oración, hacemos oración. Si enseñaban, enseñamos, ¿verdad? Si levantaban ofrendas, levantamos ofrendas. Porque es la misma iglesia y no cambia, ¿verdad? Es la palabra de Dios y no podemos agregarle. Y a veces podemos poner tantas, ¿verdad? Excusas para poder o querer poner algo más, ¿verdad? Y en México dicen, a veces le buscamos 5 patas al gato, cuando solamente tiene 4, ¿verdad? Pero queremos ponerle 5, de alguna manera. No se puede, ¿verdad? Nos sucederá lo mismo que lo que estamos viendo aquí. No físicamente, ¿verdad? Pero en lo espiritual sí estaremos, pues, deshechos, ¿verdad? Muertos. Tuvieron que hacer las cosas de acuerdo al patrón bíblico y nos dice así, este es el último versículo en este estudio, Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés, sí, esto nos está llevando al Antiguo Testamento. Pero fíjense, una enseñanza tan buena para nosotros. Sabemos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que haríamos, ¿verdad? De lo que vendría, del Nuevo. Y a Moisés se le dijo esto en el Antiguo Testamento y nos está recordando esto. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, o el tabernáculo, diciéndole, mira, haz
todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Eso se le dijo a Moisés. ¿Quién? Dios. Dios fue el que le dio instrucciones a Moisés. Y le está diciendo como, mira Moisés, asegúrate, fíjate bien de que hagas las cosas como te lo he dado en el modelo, como te lo he mostrado. Fíjate bien, Moisés. Y no solamente a Moisés se le dijo, también a Noé. Y a todos los hijos de Dios se nos dice igual. Debemos de hacer todas las cosas conforme al modelo que Él nos ha mostrado. Veamos todo a través de los ojos de Dios y no los nuestros, ¿verdad? A través de la enseñanza y los deseos de Dios y no a los nuestros, ¿sí? Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Espero que todos hayamos salido edificados con esta enseñanza de nuestro Padre. Y así ahora le cantamos a nuestro Señor un himno más. Les invito a estar de pie.